Aquí tenemos nosotros una parte del texto de algunas cosas que ya lo hemos avanzado nosotros en dinámica. Sabemos cómo funciona la interacción de los cuerpos con la fricción, etc. Por lo tanto, solamente vamos a recordar esto para que podamos entender nosotros qué tipo de fórmulas o qué tipo de signos vamos a utilizar en esto, ¿ya? Entonces empezamos la clase. Nosotros hemos aprendido en dinámica que existe una fuerza si queremos que haya un movimiento. Eso es lo que aprendimos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que aquí haya una aceleración, un cambio de posición, tiene que haber necesariamente la fuerza. Ahora, esta fuerza va a ser directamente proporcional a la masa. Si, digamos, la masa es muy grande, por lo tanto, la fuerza también va a ser mucho mayor. Eso es lo que me indica, ¿no? Y cuando sucede este fenómeno, ¿qué es lo que produce? Produce el movimiento o el cambio de velocidad. Ahora, el trabajo. Nosotros habíamos visto en la anterior clase, cuando explicamos las diapositivas, que el trabajo está en constante relación entre la fuerza y la distancia que recorre. Si existe fuerza y el cuerpo avanza una distancia, recién podemos decir que hay trabajo, hemos dicho en la anterior clase, ¿verdad? Entonces, estos dos parámetros, la fuerza y la distancia, lo que está sucediendo aquí, cuando hay una fuerza y el cuerpo se mueve una distancia, por lo tanto, aquí surge el trabajo. Sí o sí. Entonces hay trabajo cuando existe un cambio de posición del cuerpo. Ahora, si ustedes se fijan, si nosotros tomamos en cuenta el plano cartesiano, aquí nosotros vamos a entender que es el eje de las X y aquí está el eje de las Y. ¿Qué pasa cuando la fuerza está en este sentido? No, porque no siempre vamos a avanzar en línea recta o la fuerza en línea recta. Supongamos que este está un cajón sobre el suelo y la persona está por muy arriba, entonces la fuerza va a ser en este sentido, como en este caso. Entonces, cuando es en ese caso, surge aquí un ángulo. Por lo tanto, cuando existe un ángulo, si yo formo aquí imaginariamente, siempre va a formar un triángulo rectángulo. Por lo tanto, tiene que aquí aplicarse una función trigonométrica. Eso lo explicamos en dinámica, ¿verdad? Entonces, la fuerza cuando tiene ángulo va a multiplicarse también por el coseno del ángulo de inclinación. Esto sí es importante, ¿ya? Entonces, cuando existe un ángulo, el trabajo se convierte en esta fórmula. Tenemos que incorporar, multiplicar por el coseno del ángulo de inclinación, como en este caso. Entonces, acá tenemos las unidades. Sabemos que el trabajo se mide en joules. La fuerza se mide en newtons y la distancia que va a recorrer tendría que ser en metros. Ahora, ¿qué pasa cuando hay fricción? Recordemos que la fricción, que es esta parte de aquí, va a ir siempre en sentido contrario a la fuerza. Eso también lo aprendimos en dinámica, ¿verdad? Aquí está la fuerza normal y aquí está el peso. No vamos a confundir el trabajo con el peso, por favor, ¿ya? Para diferenciar, el peso se lo representa con letra mayúscula y el trabajo con una W minúscula. Cuidado que se confunda. Aquí el peso va a ser la masa por la gravedad, recuerdan, ¿verdad? Y el trabajo es fuerza por distancia, no se van a confundir. Entonces el trabajo, al ser fuerza por distancia, nosotros vemos que aquí las fuerzas que hay en este sistema van a ser dos. Una fuerza que esté a la derecha, que va a ser positivo, y la fricción, que es consecuencia de este movimiento, que va a ser negativo. Por lo tanto, la fuerza va a ser la fuerza propiamente dicha, menos la fricción que ocasiona en el momento, y no va a cambiar la distancia, porque recordemos siempre, no me canso de repetir, que solamente va a haber trabajo cuando haya un movimiento o un cambio de posición, por lo tanto distancia. Ahora reemplazamos la fuerza para mí. Esta fuerza de aquí, al haber aquí un ángulo, entonces dijimos que se va a transformar. Esta fuerza de acá, tiene que estar multiplicado por el coseno de ese ángulo de inclinación. Por lo tanto, la fuerza se convierte en fuerza multiplicado por el coseno del ángulo de inclinación. Ahora, menos la fricción, dice. Si recordamos un poquito dinámica, lo que avanzamos hace una clase o dos clases, es mucho que la fricción va a ser igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal.
también una fórmula establecida. Y es lo que se reemplaza aquí. Estamos reemplazando y la distancia no cambia. Entonces, en cualquiera de los casos, estas dos fórmulas van a ser importantes. Esta y esta es la que se va a utilizar. Y por supuesto, la que es elemental, ¿no? Para cualquier tipo de trabajo, que sería este de aquí. El trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Ahora, las unidades en las que se va a medir esto. Nosotros por lo general siempre vamos a tratar de trabajar en este sistema de acá, en el MKS, ¿no? Donde la fuerza se va a medir en newtons, la distancia en metros y el trabajo que estamos avanzando o energía se va a medir en joules. Entonces en los ejercicios vamos a tener mucho cuidado en revisar estas unidades que estén iguales, ¿no? En el mismo sistema. Si trabajamos en CGS, la fuerza se mide en dinas, la distancia en centímetros, porque está C aquí de centímetros, y el trabajo en ergios. Ahora, el sistema internacional de medidas, al que estamos nosotros también incluidos, también se puede trabajar en este, ¿ya? Pero no es muy habitual, kilopondio, metro y kilogramo fuerza. Y el sistema inglés, bueno, que no se usa mucho, pero que también está aquí para que ustedes puedan tener conocimiento. No se van a confundir el kilogramo fuerza metro está aquí con el newton, ya. A veces el newton en otros libros lo conocen con kilogramo fuerza también, ya. Este newton también lo conocen con kilogramo fuerza, así. Mientras que esto no se van a confundir porque es unidad de fuerza. La energía se mide en kilogramo fuerza, pero por metro. Hay la diferencia fundamental, ya, para que no se puedan confundir con esto. Cuidado que piensen que esto es igual que fuerza, no, esto es energía y esto es fuerza. Aunque este nombre se sigue usando así, se va perdiendo porque se ha determinado que solamente se conoce como newton, pero por algún caso. Otra forma importante es de la potencia, que sería para mí, recordemos que la potencia es la cantidad de energía que uno necesita para poder realizar un trabajo. Por lo tanto, la potencia va a estar determinado por el trabajo que quiero realizar y el tiempo en que voy a realizarlo. Si yo necesito mucho tiempo para hacer un trabajo, entonces quiero mucha más potencia. Esa es la lógica, ¿no? Esta forma también es muy importante. Y recordar que el watt se mide en joules sobre segundo. ¿Ya? Eso nomás es importante. Ahora, el trabajo en términos de potencia va a ser esto. Si se mueve, ¿no? El trabajo va a ser potencia por la velocidad. En todo caso, están muy utilizados. Solamente este, ¿ya? Que es importante. Ahora vamos a ver los problemas que están en el libro. ¿Ya? Dice, ¿cuánto de potencia realiza una persona que traslada un balde con agua realizando un trabajo de 100 joules en un tiempo de 36 segundos? Dice. Aquí vamos a resolver entonces, vamos a colocar datos. Aunque mi problema sea muy sencillo, siempre acostumbren a colocar datos para poder saber qué es lo que tienen en su problema. Dice que realiza un trabajo de 100 joules. Entonces para mí el trabajo es de 100 joules. Luego, el tiempo dice que es 36 segundos. Y me piden calcular la potencia. ¿Cuánto de potencia? Entonces van a estar esto. Entonces sencillo, si yo me fijo aquí está la fórmula. Para mí la potencia va a ser igual al trabajo sobre el tiempo. Esta sería para mí la fórmula que voy a utilizar. Entonces, si yo hago potencia, reemplazando los datos, lo que hago es solamente colocarlo, ¿no? Joules y segundos también un sistema, si ustedes recuerdan, ¿no? Y yo me fijo en el MKS, es metro, kilogramo y segundo. Por lo tanto, el tiempo está en segundos, está correcto. Directamente voy a entonces reemplazar. Para mí el trabajo vale 100 y el tiempo dice que es 36. Entonces lo que hago solamente es dividir 100 dividido entre 36. ¿Cuánto será? 2.7. Y la potencia se mide para mí en watts. Entonces nada más que ese sería para mí el desarrollo de este problema, ¿no? Muy sencillo. Ahora vamos con la pregunta 2. Aquí en el libro está mal elaborado este problema o la resolución de ese problema. Vamos a ver en qué está equivocado.
se está equivocando en sustituir los datos y también en el resultado. Una persona empuja un casito, dice, con una manivela que forma un ángulo de 30 con horizontal. Entonces voy a tratar de dibujar. Aquí yo tengo el casito que va a representar este cuadrado. Y dice que lo está jalando una manivela en este sentido. Y seguramente aquí va a estar la persona que va a estar jalando esto, ¿no? Aquí va a estar la persona que está jalando todo esto. ¿Sí? Ya, en ese sentido. Ahora, queremos saber nosotros, y dice que está aplicando aquí una fuerza de 20 kilopodios. Y recorre 15 metros. Me dice que cuánto trabajo está realizando esto. Si yo hago esto en diagrama de cuerpo libre, bueno, que esto parece diagrama de cuerpo libre, no van a disculpar. Vamos a hacerlo aquí entonces. Aquí está para mí el casito. Para mí aquí va a estar la fuerza. Aquí. Y va a formar 30 grados, dice, con horizontal. Entonces, con esta horizontal que está aquí, para mí va a formar, dice, ¿cuánto? Va a formar 30 grados de inclinación. Entonces aquí está para mí 30 grados de inclinación. Aquí. Es lo que va a formar. Entonces también puedo determinar, como decíamos antes, que para mí aquí va a estar la fuerza. Y seguramente el movimiento que va a efectuar este casito, en un momento dado va a llegar, dice, a 15 metros. Lo que yo quiero saber es cuánto de trabajo va a realizar este proceso. Entonces, datos aquí para mí. Datos. Para mí, yo quiero encontrar, aquí ya tengo el ángulo alfa, que puede llamarse 30 grados. Tengo la fuerza, que es 20 kilopondios. Aquí hay que tomar especial atención, 20 kilopondios. Y logra recorrer una distancia de 15 metros, dice. Y me pide hallar el trabajo que es realizado. Ahora es muy importante las unidades. Kilopondios metros, dice, mire. Si yo me fijo, kilopondios metros para mí está en el Sistema Internacional de Medidas. Y si yo trabajo con kilopondios y metros, el trabajo se va a medir en kilogramos fuerza, ¿no? Entonces, si ustedes ven en su texto, ha sacado el resultado en joules. Por lo tanto, está equivocadísimo. Porque si yo multiplico kilopondios metros, me dice que el trabajo tiene que salirme para mí en kilogramos fuerza. Y lo ha sacado en joules, en otro sistema. Ahora, ¿cómo yo puedo arreglar esto? Bien, el kilopondio lo convierto a newton, o el kilogramo fuerza lo tengo que convertir a joules. Yo quiero que salga esa cantidad que está ahí en joules, ¿no? Pero eso lo vamos a ver al final, ¿ya? Ahora hagamos el problema entonces. Yo busco entonces la fórmula donde está incluido el ángulo de inclinación. Esta no me sirve porque está con fricción, no es el caso este. Entonces solamente sería efectuar esta parte de aquí, ¿no? El trabajo es multiplicar la fuerza por la distancia, y como está con un ángulo, incluirlo el coseno del ángulo de inclinación. Entonces, como ya sé la fórmula, fácilmente puedo resolver esto de la siguiente manera. Esta es la fórmula entonces. La fórmula es que el trabajo va a ser igual a multiplicar la fuerza por la distancia multiplicado por el coseno del ángulo de inclinación. Esa para mí es la fórmula que me va a servir. Una vez identificada la fórmula y los datos, lo que hago es reemplazar solamente, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser esto de acá? Va a ser el trabajo, va a ser igual a ¿qué? La fuerza para mí es 20 kilopondios. Ahora, aquí les decía yo, si quieren sacar en joules ustedes, tendrían que multiplicar 20 kilopondios. Se multiplica por 9.8, que es el factor de conversión. Entonces, al multiplicar este kilopondios por 9.8, les va a salir el resultado en joules.
¿ya? Recién pueden ustedes trabajar entonces, en newtons, estoy equivocado, en newtons. Entonces cuando multipliquen newtons por metros, van a sacar el resultado en joules. ¿Ya? O lo hacemos tal como está nomás. Aquí en el libro lo han dado como 29, me parece, no está mal resuelto. La fuerza entonces para mí vale 20. Si yo multiplico por la distancia, que para mí es 15, y multiplico por el coseno del ángulo de inclinación, que en este caso para mí es 30. ¿Cuánto va a salir todo esto, por favor? Eso. Ahora, aquí es importante las unidades. 259.8 me dice. Les repito nuevamente, en el libro está sacado en joules, pero si me fijo, estoy en el sistema internacional de medidas, por lo tanto tendría que haber sacado kilogramo fuerza metro. Entonces no se van a confundir ustedes, es muy importante que ustedes estén atentos a esas unidades, porque en el examen de la universidad ahí está la trampa de la mayoría de los ejercicios, en las unidades. El resultado puede estar bien, pero si ustedes se equivocan en las unidades, va a ser un desastre su examen, ¿no? Por lo tanto, eso tendría que ser el resultado final. Ahora, si ustedes quieren sacar siempre en joules, bien pueden multiplicar, les decía al principio, la fuerza, que es 20 kilopondios. Si ustedes lo multiplicaban por 9.8, y van a sacar resultado en newtons. Entonces, al multiplicar newton con metros, si ustedes se fijan en la parte de arriba, cuando trabajan con newton metros, ahí sí el trabajo les sale con joules. Eso podría haber hecho el texto, o ustedes si lo necesitan. O al final, si ustedes se han dado cuenta recién al final que deberían trabajar con esa unidad, esto es lo mismo. Esta cantidad que está aquí, igual lo pueden multiplicar por 9.8 y les saldría el resultado en joules. Cualquiera de las formas. Yo estoy multiplicando kilopondios con metros, por lo tanto mi resultado es en kilogramos fuerza metro, que es lo que me indica la tabla, que es oficial, ¿no? Y que es válida para cualquier tipo de ejercicios y que está aquí. Entonces, muy importante siempre recordar y verificar las unidades, ¿no? Para poder saber en qué unidad se va a expresar mi resultado. Si yo trabajo joules con newton, yo sé que la distancia me tiene que salir en metros. Si trabajo con dinas y ergios, yo sé que la distancia en centímetros y así sucesivamente, ¿no? Cada unidad no tiene que mezclarse, porque en eso radica, ¿no? Son unidades diferentes y también medidas diferentes.